Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me acabo de dar cuenta que todavía no subo la clase del viernes. Disculpen ustedes, pero he tenido que hacer otras cosas. Entonces, hoy mismo la subo junto con la clase de hoy. Pero bueno, vamos al repaso. Em, bueno, les reitero que ya está la tarea 8 desde la semana pasada, está subida y vamos a comentarla porque de hecho la tarea 8 se trata de estos resultados que vamos obteniendo en esta situación, ¿verdad? Recordemos cuál es la situación que tenemos. Em, Recordando o teniendo como antecedente la situación que habíamos estudiado hace algunas clases sobre diagonalización, el tema de diagonalización, donde se tenía la situación de diagonalización, sí y solo sí había en el espacio en cuestión una base de vectores propios del operador, ¿no? Recuerden que todo lo estamos estudiando sobre un espacio vectorial de dimensión finita y un operador en el espacio vectorial, ¿no? Entonces, eso es lo que, de ahí partimos. Entonces, por un lado tenemos esa situación de diagonalización, es decir, nos preguntamos cuándo el operador es diagonalizable y la respuesta es sí, solo sí, existe una base de vectores propios, ¿sí? Y acuérdense que eso es equivalente a que las dimensiones de los espacios propios coincidan con las multiplicidades de los valores propios, ¿ok? Digamos así como un resumen muy sintético de esa situación. Entonces ahora pasamos a una situación más general, ¿verdad? Todo se expande, se amplía, incluso el panorama se amplía. Sobre el mismo punto de partida, es decir, un espacio vectorial y un operador lineal sobre el mismo espacio. Pero ahora no queremos ser tan restrictivos en cuanto a querer tener una matriz diagonal como meta, sino que vamos a flexibilizar esa meta, por un lado. Y por otro lado, no nos vamos a quedar solo en los espacios propios, ¿sí? De hecho, es lo que hemos estado estudiando en la clase del viernes, que son temas complicados porque ya intervienen muchas cosas. Yo creo que vale la pena ver este tema, aunque ya sean las últimas clases y nos estemos acabando el tiempo con esas clases, pero yo prefiero porque eso creo que yo que les da más, les aporta más a ustedes como estudiantes de matemáticas, porque hay muchas cosas que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ese paso de nada más ver los espacios propios, que fíjense, el dibujo que habíamos hecho hace tiempo de esa famosa flor con cuyos pétalos los dibujábamos con los espacios propios. Aquí ya no dibujé el espacio porque ya bueno, lo había dibujado, pero lo borré para que cupiera todo el dibujo. Pero recuerden ustedes que el dibujo que habíamos hecho cuando vamos a ver espacios propios y vectores propios, se reducía nada más a esta flor, ¿ok? Ahí estaban los espacios propios, los vectores propios, que son los elementos de esos espacios, y nada más nos quedábamos ahí, ¿verdad? Y luego comparábamos la dimensión de cada uno de ellos con la multiplicidad de los valores propios. Acuérdense que hay un pétalo por cada valor propio, ¿sí? Eso, como comentamos el viernes, no cambia, es decir, el, digamos, la herramienta principal o la plataforma principal que tenemos para después revisar los espacios propios, y en este caso los espacios propios generalizados, es primero enlistar los valores propios, ¿sí? Es decir, Sí. es el mismo punto de partida, mismo primer paso, es decir, encontrar el polinomio característico y encontrar las raíces de ese polinomio, y eso determina los valores propios. Por cada valor propio tenía un pétalo. Bueno, ahora lo que vamos a ampliar, el panorama que ampliamos es, en vez de ver nada más el espacio propio, vamos a ver una cadena o una anidación de espacios eh, que en principio se va a describir de manera infinita, pero
pero a la larga, porque estamos en dimensión finita, se va a detener en uno más grande, digamos. Este proceso se va a detener, ¿no? No podemos seguir indefinidamente subiendo porque la dimensión tiene un tope, es la dimensión del espacio, ¿ok? Y recuerden ustedes que si dos subespacios, uno metido en el otro, tienen la misma dimensión, entonces son iguales, ¿verdad? Acuérdense de eso, o sea, la dimensión de espacios que están contenidos uno dentro del otro determina si son iguales o son distintos. Entonces, si la dimensión es igual, ya se detiene todo y entonces ya acabamos, digamos, de considerar la cebolla esta que se forma con estas capas, ¿ok? Porque estamos en dimensión finita. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Pero entonces el panorama se amplía y obtenemos esta cebolla, digamos, total, que es la unión de todos estos espacios, es la que estamos llamando espacio propio generalizado, ¿verdad? Espacio propio generalizado. Y esos son los nuevos pétalos que estamos considerando, ¿ok? Entonces, lo que estudiamos la clase anterior es, me van diciendo, por favor, me interrumpen si tienen alguna pregunta. Lo que consideramos la clase anterior es, bueno, aquí está la tabla esta de, eh, la tabla que les había explicado, de este paso que les estoy mencionando otra vez, y habíamos considerado esta definición, ¿verdad? O sea, aquí en este momento definimos la unión de todos estos espacios que son núcleos de los espacios, de los operadores auxiliares aplicado una vez, aplicado dos veces, etcétera. Esto de aquí es lo que habíamos llamado el espacio propio, es decir, es la primera capa de la cebolla, la más pequeña, pero esto va aumentando, ¿verdad? A medida que voy considerando el operador auxiliar al cuadrado, etcétera, a la m, entonces esto va aumentando. Y por lo tanto, la unión de todos estos espacios, es decir, los vectores que son anulados por alguna potencia del operador auxiliar. La descripción de los vectores es elaborada, pero es lo que generaliza al vector propio. El vector propio es con m igual a 1, ¿ok? Un vector propio correspondería a un vector que es anulado por el operador auxiliar, ¿verdad? O sea, es un vector que está en el núcleo del operador auxiliar. Pero la generalización consiste en poder tomar alguna potencia, ¿sí? En principio, cualquier potencia, ¿ok? Y así es como definimos K lambda. Bueno, entonces estas son las propiedades que habíamos visto, que es un subespacio, que contiene al espacio propio, de hecho es el primero de los espacios que están contenidos ahí, uno dentro del otro. La 2 dice un poco lo mismo que la 1, es decir, todo vector propio es un vector propio generalizado, pues es simplemente esta contención. De hecho, yo la pondría a la par. Y después que es un espacio T invariante. Ahí nos habíamos quedado, ¿no? O sea, eso había quedado pendiente. Entonces, fíjense, es la demostración, bueno, aquí la tengo de dicho esbozada, pero la voy a borrar para que ustedes la vean. En efecto, la demostración se puede hacer por inducción sobre M, es decir, recuerden, aquí otra vez podemos pensar que K, vamos a llamarle, bueno, vamos a borrar esta parte también y vamos a pensar que otra vez tenemos voy a omitir la lambda para simplificar. Entonces, acuérdense que la lambda está fija, ¿no? Fija. Es un valor propio. Entonces, tenemos el E lambda, a ese le vamos a llamar K1, que está metido en K2, y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en un KM, y que está metido en un KM más 1, etcétera. ¿Ok? Como les digo, esto va a llegar un momento en que se va a detener, pero podemos pensar en principio pues que tenemos esta sucesión o esta cadena de espacios como los que se ilustran aquí, ¿no?
Y bueno, la unión de todos, es decir, todos están contenidos en lo que llamamos K lambda. ¿De acuerdo? Estos de aquí, acuérdense que cada uno lo puedo pensar como el núcleo de T menos lambda I elevado a la I, ¿verdad? Esto es KI. ¿Ok? Acuérdense ustedes de eso. Bueno, entonces, lo que se puede hacer es hacer inducción por inducción sobre M. Bueno, de hecho aquí, no, ¿para qué uso la I si ya había usado aquí la M arriba, ¿no? Entonces aquí KM es este núcleo. ¿Ok? Y entonces se puede hacer por inducción sobre M. La base sería, primero, si M es igual a 1, entonces ya sabemos que si B está en K1, sabemos que si B está en K1, ¿quién es K1? Pues son los espacios, es el espacio propio, ¿no? Si B está en K1, entonces eso implica que T de B también está en K1. Bueno, de hecho, explícitamente T de B es lambda por B, y entonces pues esto está en K1, ¿no? Y por lo tanto está en KL. ¿Ok? Acuérdense que aquí todos están contenidos en perdón, en K lambda. Todos están contenidos en K lambda. Entonces, en ese caso, ya vale. ¿Ok? Vale la base de inducción. Lo que habíamos visto es que estos petalitos, justamente estos petalitos verdes, es lo que corresponde a K1, que es el lambda, ¿no? Aquí, si quieren ustedes, podemos ponerlo aquí en color verde para que lo asocien con el dibujo, ¿no? Esa es la base de la inducción. Entonces ya sabíamos, de hecho, que los K1, los E lambda del tema pasado, eran T invariantes. Ser T invariantes, que cuando yo le aplico T a cualquier elemento del espacio, vuelve a caer en el espacio. Entonces, eso ya lo sabíamos. Bueno, entonces, esa es la base de la inducción. ¿Sí, sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces déjenme hacer esto más chico. Voy a tratar de que quepa en este espacio. Entonces permítanme hacerlo un poco más pequeño esto. Ok, y entonces la segunda parte es, suponemos, que si, eh, que si W, vamos a decir, está en KM, entonces T de W está en K lambda. En realidad no me importa, fíjense, no me importa que cada uno de ellos sea T invariante, sino nada más que el azul sea T invariante. Eso es lo que estamos demostrando, ¿no? Aquí otra vez, este K lambda es el que tiene color azul. ¿Sale? Entonces, no me importa en realidad que cada uno de ellos caiga otra vez en KM, sino que caiga en K lambda. Entonces, la hipótesis de inducción es suponer que T de Km está en K lambda. Es decir, lo que estamos demostrando aquí, en otras palabras, o sea, aquí que K lambda sea T invariante, lo que vamos a demostrar es que T de Km está metido en K lambda. Entonces, si T de Km está metido en K lambda, entonces T de K lambda, por lo tanto, o sea, esto me va a llevar a la conclusión de que todo K lambda, si le aplico T, está metido en K lambda, ¿ok? Porque K lambda es la unión de todos estos. Si yo tomo un vector en K lambda, tiene que estar en alguno. Y habiendo demostrado que si yo le aplico T a ese vector que está en alguno, cae en K lambda, pues entonces ya habré demostrado que K lambda es T invariante. Que recuerden que eso es precisamente lo que quiero, ¿no? Que sea T invariante es esto. Pero para demostrar esto, basta demostrar esto y es lo que estamos probando por inducción. ¿Ok? No sé si está clara la secuencia de los argumentos. A ver, esto nada más lo voy a poner aquí adjunto.
¿verdad? Y lo que estamos demostrando por inducción es, para ponerlo más desglosado, es esta parte. Esto es lo que estamos demostrando por inducción, ¿ok? Pueden pensar que es esto directamente, pero específicamente lo que estamos demostrando aquí es esto, ¿verdad? Fíjense como la base es que T de los elementos de K1 están en K lambda. Ahora, suponemos que T de los elementos de Km están en K lambda y vamos a tomar un elemento, ahora vamos a tomar un elemento en Km más 1, que recuerden ustedes cuál es la definición. Es decir, que cuando yo le aplico T menos lambda I a la M más 1 a ese vector, eso me da 0. ¿De acuerdo? Esa sería la definición, porque le estoy llamando Km justamente al núcleo, o sea, a las capas de cebolla que están aquí intermedias, que son los núcleos de las potencias de los operadores auxiliares, ¿ok? ¿Sí está bien? Entonces, esta es mi hipótesis. O sea, está la hipótesis inducción, que es la que está aquí arriba, y luego esta hipótesis surge de tomar un elemento en Km más 1. ¿Qué es lo que quiero? Quiero aplicarle T. Pero antes, observen ustedes cómo esto se puede escribir como, déjenme ver si cabe aquí, o sea, esto de aquí, se puede escribir como T menos lambda I a la M por T menos lambda I aplicado a B. Acuérdense ustedes, la potencia, cuando digo potencia de un operador, es una composición, ¿ok? O sea, es esta composición, si quieren lo pueden escribir así, con este paréntesis, aplicado a B. ¿Está claro? Acuérdense que aquí interviene esta notación multiplicativa de la potencia, pero refiriéndose a la operación multiplicativa de los operadores, es decir, la composición. ¿Ok? Ahora, de hecho, esto también lo puedo escribir con esos paréntesis que acabo de dibujar, o directamente esto significa esto, ¿verdad? O sea, la composición es primero aplicar esto a V y luego aplicarle T menos lambda I a la M. ¿Ok? Esto es precisamente esto que está acá. Por favor, díganme si tienen preguntas. Esto que está aquí es esto que está acá. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, parece que no me va a caber aquí mismo. Porque ya este renglón de abajo creo que no se ve en algunos casos. Bueno, déjenme ver si puedo hacer mientras esto un poco más pequeño, lo de arriba. Mientras tanto, por favor, díganme si hay alguna pregunta. No, maestro. ¿Todo va bien? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, porque es una especie de autoevaluación. Si ustedes están entendiendo todas estas cosas que ya son muy complicadas al final del curso, pues quiere decir que han aprendido bastante. Entonces, fíjense, esto que está aquí, que estoy moviendo, esta parte que está aquí, fíjense que si nosotros le llamamos W a esto, vamos a llamarle W a esto, con maña, ¿verdad? Porque justamente nuestra hipótesis de inducción apela a una letra que se llama W, pero aquí le llamo W a esto y esto significa, por lo tanto, si le llamo W a esto, eso quiere decir que W está en Km. Fíjense ustedes cómo el hecho de que al aplicarle la potencia M a W me da 0, es precisamente decir que W está en Km. Fíjense lo que es Km, aquí está arriba. ¿Está bien? Si quieren, digo ya, si lo escriben así muy más formalmente,
aquí tendrían que decir, porque yo siempre les comento eso, cuando ustedes escriben las cosas y les digo, ¿esto quién es? Esto no lo has presentado, ¿verdad? Entonces aquí siempre hay que presentar, ¿no? Ya sea antes o después, pero hay que decir donde W, pues es T menos lambda I de B, ¿ok? O sea, aquí nada más fue un apunte, un comentario en borrador, pero ya si ustedes escriben una tarea, un examen o un texto, pues hay que decir quién es W, ¿no? Porque aquí W es una variable como pudo haber sido A, B, C o X o Y o Z. Aquí es una hipótesis de inducción donde dice cualquier cosa que esté en KM, la hipótesis de inducción dice que cualquier cosa, como se llame, si está en KM, al aplicarle T, está en K lambda. Ok, pero entonces fíjense cómo eh, este pertenece a KM, este pertenece a KM, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico TDB? Pues nada más despejen de esta igualdad, ¿verdad? TDB va a ser igual a W más lambda B. ¿Y eso dónde está? Pues W está en KM, pero V está en KM más 1. Es decir, esto está en KM más 1, ¿verdad? ¿Sí está bien? A ver si está claro. O sea, si yo le aplico TDV a esto, o sea, esto es simplemente despejar, ¿verdad? De esta igualdad. Bueno, porque si quieren esto que se puede desglosar como TDB menos lambda B, ¿verdad? Si yo le aplico el operador a esto por la definición de suma de operadores y aquí está la identidad, me queda esto, ¿no? Entonces simplemente sumo de ambos lados por lambda B y me queda que TDV es W más lambda B. Ahora, la W está en KM, pero KM, vean ustedes cómo está contenido en KM más 1. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, pues esto también es parte de K lambda y ya demostramos el paso inductivo. Perdón, yo no sé si todavía se alcanza a ver. Creo que Alonso tenía problema para ver estos últimos renglones. No sé si se alcanza a ver. No, sí, está bien, profesor. Lo que pasa es que algunas veces tomo la clase en el celular y pues, Ok, sí, sí, sí. Bueno, gracias. entonces aquí ya demostré la base, ya demostré la hipótesis inductiva. Entonces ya me salió la demostración, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? O sea, ya aquí ya concluimos, si quieren ustedes nada más. Por lo tanto, eh, de hecho, fíjense que sí estamos demostrando, les dije que no era necesario eso, pero sí, fíjense cómo estamos demostrando que cada uno de las capas de la cebolla está invariante, ¿verdad? Fíjense aquí, la base de inducción, pues ya la sabíamos, los espacios propios, al aplicarle T a los vectores propios, caen en el espacio propio. Y aquí lo que estamos demostrando es que al tomar cualquier vector en Km más 1, cae en Km más 1. Bueno, aquí pues simplemente usé que W está en Km y que B está en Km más 1, ¿verdad? Ok, bueno, entonces lo importante es que aquí demostramos que T de Km es parte de K lambda y ya demostramos esta aseveración y por lo tanto, ya demostramos, por lo tanto, que K lambda es T invariante, que es lo que queríamos demostrar aquí. ¿Ok? Bueno, eso era un pendiente que teníamos de la clase del viernes. ¿Sí quedó claro? Entonces, Sí, profe. tenemos que recurrir a la inducción, ¿sí? Y hay otros lugares donde tenemos que recurrir a la inducción porque ya nos estamos metiendo con estas cebollas que aunque les digo que se detienen en algún momento, pero la inducción lo que nos sirve, aunque sea un número finito de capas, la inducción nos sirve para barrer con todas esas capas, aunque sea un número finito, ¿verdad? Entonces, de todas maneras se hace inducción, aunque sea un número finito. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta de alguien más? Bueno, ese era un punto que había que aclarar. El otro punto es
la demostración de que la familia de los K lambdas, que acuérdense, ya son todos los azules, ¿no? A veces nos va a convenir tomar los pétalos generalizados y a veces nos va a convenir ver las capas, ¿ok? Aquí estamos hablando de los pétalos generalizados. Entonces, todos los pétalos generalizados forman una familia independiente. Entonces, aquí nada más agregaría yo a cómo le hicimos. Hay que extraer uno de los espacios generalizados, intersectarlo con la suma del resto y ver que eso es cero. Entonces, tomamos un elemento en esta intersección, le llamamos B1, aquí simplificamos de que I sea igual a 1, nada más para que la escritura sea más fácil de entender. Entonces, es el primero, extraemos el primero y luego la intersección del resto. Entonces, le llamamos B subíndice 1 porque está en K lambda 1. Aquí, de hecho, no tiene nada que ver con el... aquí fíjense que lo que estamos haciendo es cambiar la visión, ¿verdad? O sea, aquí en esta parte anterior estudiamos una lambda fija, por ahí lo puse, ¿no? Una lambda fija y estudiamos lo que pasa aquí adentro. En la siguiente proposición, tomamos la lista de lambdas distintos, tomamos todos los pétalos generalizados y estamos hablando de la independencia de esa familia de pétalos. Ya no vemos en cada uno, sino los vemos globalmente. Por eso estamos usando ahora los subíndices para las lambdas, no para las capas de la cebolla, sino los subíndices ahora son las lambdas y por lo tanto son las etiquetas de los pétalos generalizados, de los espacios generalizados, ¿ok? Entonces, si tomamos un vector a la vez en K lambda 1 y en la suma del resto, pues se escribe de esta manera, ¿no? Y aquí es donde, en algún momento que no les mencioné, pero aquí es donde suponemos que es distinto de cero. Que B1 es distinto del vector 0. Aquí en este momento, ahorita les voy a decir por qué. Porque en este momento, cuando yo requiero, fíjense que yo requiero, bueno, B1 está en K lambda. Ahora sí mencionamos un poco lo de las capas de la cebolla, porque si está en K lambda, entonces es anulado por alguna potencia del operador auxiliar, pero siempre podemos considerar el mínimo exponente con esa propiedad. Es decir, a ver, déjenme aquí otra vez dibujar los pétalos. El espacio propio, luego los siguientes pétalos. ¿Ok? Por ahí hay un pétalo en medio. Bueno, todos se van conteniendo, ¿no? Así es que si me falla el pulso es por eso, no, porque todos se van conteniendo, todos se van conteniendo. Y después ya la unión de todos, que de hecho es cuando hay uno más grande, es el que le estoy llamando K lambda. Entonces, cuando ustedes toman un vector en esta unión, entonces ese vector pertenece a alguna capa de la cebolla, pero si ya pertenece a esta capa de la cebolla, vean ustedes aquí estoy dibujando este vector anaranjado, lo estoy dibujando como que ya pertenece a, déjenme usar la misma letra, esta capa de la cebolla que estoy recalcando, le voy a poner KP, voy a usar la misma letra, ¿ok? Esta capa de la cebolla, esta que estoy recalcando aquí, ¿sale? Entonces, fíjense cómo ahí está el vector, pero en la anterior no está. En cambio, en las que siguen, sigue estando. Después viene KP más 1, etcétera, etcétera. Si un vector está en KP, como todas se van conteniendo, entonces está en las que le siguen, pero no está en la anterior. La anterior, esta que estaría aquí, esta sería KP menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo
el vector que aquí estoy ilustrando, digamos, B1, bueno, le voy a llamar B sin subíndice, esta B estaría, fíjense como B estaría en KP, pero no está en KP-1. Es decir, P es el primero de los subíndices donde aparece B en una capa de la cebolla. ¿Sí están de acuerdo? Y así pasa con todos los vectores del espacio propio generalizado, que tienen que estar en alguna capa de la cebolla, pero siempre puedo pensar en la primera capa de la cebolla donde está. En la anterior no está y en esa ya está, y es la primera. ¿Sí está claro? Sí, profe. Eso se utiliza mucho. Entonces, por eso es que aquí estoy definiendo P1 como ese exponente menor con la propiedad de que el vector está en esa capa, pero en la anterior no está. ¿Ok? Fíjense entonces cómo para que suceda esta situación que después ya se dieron cuenta que se usa un polinomio con un exponente -1, etcétera, es esencial que el vector sea distinto de cero. Porque si el vector es cero, pues ¿dónde estaría el vector? Estaría por acá, ¿verdad? Ahí está el vector cero. Entonces, pues el vector cero, pues ya está en todas las capas de la cebolla. ¿Cuál sería la primera capa? Pues sería el espacio propio. Y no existiría, no tendría sentido esto como cero. Digo, lo peor que puede pasar, lo peor que podemos pensar, bueno, no lo peor, sino podría suceder que este vector fuera un vector propio, ¿no? Si es un vector propio, entonces, en efecto, podemos pensar que P1 es igual a 1, ¿verdad? Que es el primer subíndice que tenemos aquí. Entonces, si B1 es un vector propio, aquí está P1 es igual a 1. Y cuando considero el exponente 0, acuérdense que un operador a la 0 es la identidad. Entonces, aquí requiero que el vector sea distinto de 0. En caso de que sea un vector propio, pues quiero que en efecto sea un vector propio, ¿no? O sea, que no sea el 0. Entonces, sí requiero que sea distinto de 0 para que exista tal situación. ¿Ok? Por supuesto que si el vector está por primera vez en una capa adelantada de la cebolla, pues no va a ser el 0, porque el 0 está en todas. ¿Sale? Pero sí se necesita para poder tener esta situación, para garantizar esta situación, sí se necesita, aunque está un poco escondido, y está tan escondido que no se los mencioné la vez pasada, pero sí es muy importante porque ahí es donde voy a tener la contradicción. ¿Sale? Entonces, ahí es donde se usa que el vector B1 es distinto de 0 para tener esta situación. Los otros vectores B2, B3 en adelante, también les podemos calcular el índice correspondiente. Acuérdense que este es nada más el dibujo de un vector, pero están un montón de vectores que son todos estos, ¿no? B2, B3, y cada uno tiene su exponente primero donde ocurre eso. Pero en realidad el que vamos a usar es es el que extraemos, porque lo que hacemos es definir un polinomio, evaluar el polinomio en el operador. O sea, este polinomio, pues, es construido ingeniosamente, digo, no por mí, sino ahí estaba en el texto, que a su vez viene de un trabajo que seguramente hicieron los matemáticos del siglo XIX. Les digo que otra cosa es meterse a quien hizo esta demostración, ¿no? Pero es el ingenio de este polinomio es el que me va a servir, o sea, construye el polinomio para que aparezca en ese primer factor, aparezca este P a la menos 1, P1 a la menos 1, evalúo en el operador y luego evalúo en el vector, ¿ok? De tal manera que aquí me queda un vector W, que es que garantizo que es distinto de 0, fíjense, ahí es donde utilizo que eso es distinto de 0, y entonces, ahí está este vector, que resulta ser un vector propio. W es distinto de 0. Aquí hay que recalcar que esto es distinto de 0, ¿no? Este vector es distinto de 0. Y entonces es un vector propio. Profesor,
Dime, sí, Alonso. En la página anterior creo que dice valor propio, ¿no? ¿Es vector propio? Sí, sí, sí. Ok, correcto. Aquí está. Es un vector propio. Gracias. Entonces, este es un vector propio. Ahí se usa que es distinto de cero. Entonces, es un vector propio del operador. ¿Ok? Y entonces podemos usar este lema que aparece en su tarea. Este lema que aparece en su tarea y que también puedo aquí enmarcar con este marco. Ahí está este lema que dice que si W es un vector propio, entonces se puede usar ese lema de la tarea que ya les enseñé, ¿no? Ya les mostré. Aquí justamente estoy calculando f de t en W. Bueno, esta es más bien es la conclusión a la que llegamos. Ah, sí, más bien no es lo que quería marcar esto. A ver, déjenme ver si me puedo regresar. Ahí está. Lo que querían marcar es el lema, ¿no? Y el lema es este de aquí. Este de aquí. Eso es lo que quieren marcar. O sea, esto que habían marcado es simplemente la conclusión de que esto que calculamos aquí resulta ser otra manera de escribirlo es f de t de w, donde w es un vector propio de t. Entonces ya tengo un vector propio del operador. Aquí no tenía un vector propio del operador, porque este vector podría estar en una capa posterior de la cebolla. En cambio, aquí ya me queda un vector propio del operador. Esta W sí está aquí en esta parte verde, esta W. Y por lo tanto yo puedo usar este ejercicio de la tarea que dice la manera como puedo evaluar un polinomio evaluado en un operador. Pero se requiere que este de aquí sea vector propio del operador, si no, no se vale. ¿Ok? Y entonces cuando aplicamos este lema para calcular esto, pues lo que dice el lema es que simplemente calcula este polinomio, que no es el original, sino que es este otro polinomio. Bueno, este otro polinomio, aquí está, este otro polinomio, que es quitarle al original el primer factor, de hecho. Y evaluarlo en lambda 1, pero esto resulta ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces, por otro lado, al evaluar en todos los demás, me da 0, ¿verdad? Y se obtiene, por lo tanto, una contradicción. Porque entonces aquí la contradicción viene de que, por un lado, g de t de B1 es distinto de 0, pero por otro lado, al evaluarlo en esta suma, resulta ser 0, ¿no? Y esto es una contradicción. ¿Ok? Ahí está la contradicción. ¿Ok? Esa es la manera como llegamos a la contradicción de suponer que estaba muy escondido esta hipótesis, de suponer que el vector es distinto de 0. El vector que se escribe como un elemento del primer pétalo generalizado y a la vez como una suma de vectores en los otros pétalos. Entonces, esa contradicción que ustedes pueden leer en el Friedberg, allí está, les puse el texto, el archivo dice Friedberg Jordan, y ahí pueden ustedes ver la demostración. ¿Ok? Pero ya espero yo que sea más fácil una vez explicado, que ya se entienda mejor la demostración. Ok, ¿preguntas? Porque tenemos muchas cosas ahorita que revisar todavía. ¿No? No, profe. A ver, dime si, Juan Manuel. No, digo, no, de momento no De momento tengo no. preguntas. Ok. Ahora, fíjense entonces, ¿dónde estamos parados? Ya demostramos esta propiedad, que es una propiedad, casi un teorema, que habla de la independencia. Es una propiedad análoga a la que tenían los espacios propios, pero ahora la demostramos
y es más difícil de demostrar, pero ya es una información más fuerte, que no solo los pétalos verdes son independientes entre sí, sino también los pétalos azules, que son los espacios propios generalizados, ¿ok? Son independientes entre sí. Bueno, entonces tenemos esa información por un lado. Ahora vamos a regresarnos a nuestra meta, que vamos a ver la meta a la que vamos a llegar. Vamos a definir esa meta. ¿Cuál es la meta a la que queremos llegar? En vez de llegar a una matriz diagonal, ¿a qué tipo de matriz queremos llegar? ¿Sale? Y entonces vamos a pensar nada más, vamos a enfocarnos nada más en un ciclo. En un ciclo, acuérdense que algunos tipos de espacios T invariantes son los espacios cíclicos, ¿no? Entonces vamos a tomar una situación así. Es decir, bueno, a ver, tenemos entonces tenemos la situación. Vamos a suponer que tenemos para cada lambda, tenemos un lambda fijo. Para lambda fijo. Vamos a poner uno fijo. Otra vez nos regresamos a nada más visualizar un espacio propio generalizado. Entonces, para lambda fijo, valor propio de T, tenemos esta situación. Otra vez es el lambda, que es K1 metido en K2, y así nos vamos, metido en Km, metido en Km más 1. Y todos están metidos en K lambda. ¿Sale? Aquí otra vez vuelvo a escribir donde Km es el núcleo del operador auxiliar elevado a la m. ¿Ok? Entonces, en particular, si tomamos un vector cualquiera en K lambda, vamos a decir que este vector está en Km. Es decir, otra vez es esta cuestión de que está en alguna capa de la cebolla. Por lo tanto, T menos lambda I a la M de V es igual a 0. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tenemos un T ciclo que sería de esta forma. Fíjense, empiezo en el vector, le aplico el operador auxiliar. Bueno, vamos a decirle aquí un T ciclo. Vamos a decir nada más un ciclo para no hacernos bolas. Es un ciclo que es el operador. Luego le voy a aplicar una vez el operador auxiliar, etcétera. Le aplico m menos 1 veces el operador auxiliar. Y si le aplico otra vez más el operador auxiliar, esto ya me da 0. Entonces tenemos este ciclo. El ciclo nada más va a constar del conjunto de estos vectores que voy obteniendo aplicando el operador auxiliar. De hecho, es un T menos lambda I ciclo, si es que ustedes se refieren a un ciclo de vectores que se obtienen aplicando un operador. En este caso es el operador auxiliar, o lo que hemos llamado como el operador auxiliar. Entonces tenemos este ciclo y un espacio T menos lambda I invariante
Acuérdense que era el W en B, que era el generado por estos vectores. De hecho, tenemos ese espacio. Pero ahorita lo que nos interesa es el conjunto, nada más el ciclo. ¿Sale? Entonces, considere ustedes un ciclo de estos vectores, que es un ciclo finito, y donde podemos pensar aquí, como siempre, en que M es el primer, M mayor o igual que 1, el menor, con esta propiedad. Es decir, es la primera capa de la cebolla donde está el vector. Otra vez regrésense a este dibujo que hicimos aquí. Ahí pueden empezar con este vector. Está en esta capa de la cebolla. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando a este vector le aplicamos t menos lambda i. Porque entonces, fíjense, este vector que puse primero, que de hecho voy a cambiar el orden ahorita, pero este vector que puse primero está en la capa KM. Ahí está en la capa KM. Pero este vector siguiente está en la capa KM-1. ¿Sí se fijan? O sea, primero tengo este vector en la capa KM. Bueno, aquí creo que más fácil es jalar este dibujo. Bueno, lo vuelvo a hacer. Ok, este vector de aquí está en una capa KM por primera vez, pero si ustedes le aplican, aquí está el anterior, si ustedes a este vector le aplican el operador auxiliar, entonces este siguiente vector ya está en la capa KM-1. Y a medida que ustedes van avanzando en esta lista, van obteniendo vectores que se van acercando más hasta que el último que está aquí, este que acabo de señalar, está en el espacio propio. Este de aquí sería el vector, bueno, el puntito que dibujé, sería el vector t menos lambda i a la m-1 de v. Es este último vector que puse en la lista. Ya después de estos ya no hay más, o sea, bueno, estaría el 0, pero el 0 ya no lo tomamos en cuenta porque queremos vectores distintos de 0. ¿Está bien? Entonces, cada vez que yo tome un vector en K lambda, acuérdense que esto está, por supuesto está en el contexto del espacio total, pero aquí está en el contexto del espacio K lambda, que de hecho va a coincidir con una capa de la cebolla mayor, pero bueno, por lo pronto lo podemos ver como el K lambda es la unión de todas las capas de la cebolla. Entonces, fíjense cómo yo puedo partir de cualquier vector en K lambda y puedo obtener ese ciclo que va de afuera hacia adentro, si nosotros los enlistamos de esa forma, y en un número finito. ¿Y cuántos vectores tengo en total? Bueno, tantos como m, que es este subíndice que me dice en qué capa de la cebolla estoy por primera vez para ese vector. ¿Sí está clara la situación? Sí, profe. Ahora, fíjense, de hecho, esto se los mencioné nada más, este renglón anterior se los mencioné, pero en realidad no va a pintar mucho el subespacio generado por este ciclo, ¿no? O sea, ese subespacio, digamos, lo podría dibujar aquí adentro, ¿no? O sea, es el subespacio generado por estos ciclos, es algo que está metido en este espacio, pero en realidad no va a pintar mucho. Entonces, nada más se los mencioné así para que lo tomen en cuenta, pero en realidad no es una información que vayamos a utilizar por lo pronto. Lo que queremos es
es este ciclo que está aquí. Entonces, fíjense, por conveniencia y un poco por convención, vamos a reordenar este ciclo de tal manera que el primero, porque sí vamos a hablar de bases ordenadas. Y de hecho, fíjense cómo estos elementos, habíamos dicho, tenemos este ciclo que por tanto es linealmente independiente, es un conjunto linealmente independiente. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Cuando tenemos un ciclo cualquiera, con cualquier operador, formamos un ciclo y, y consideramos el máximo exponente tal que el conjunto es linealmente independiente. De hecho, va a coincidir con la dimensión del espacio que acabo de borrar. Pero resulta que este que es el máximo linealmente independiente, por la M que estamos definiendo aquí, este conjunto va a ser linealmente independiente. Y ya si le agregamos otro elemento más, pues ya sería el 0. Entonces ya ahí fallaría la independencia lineal. Pero justo antes de que llegue a esa situación, este conjunto es linealmente independiente. Por lo tanto, es susceptible a formar una base. Entonces, vamos a reordenar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, que reordenamos a la inversa. De hecho, déjenme ver si tengo aquí, bueno, no lo, vamos a ponerle beta subíndice V a ese conjunto. Y es un conjunto ordenado que, entonces voy a empezar, ¿de quién empiezo? Empiezo del vector propio, fíjense, ahí está el vector propio. Es el primero que puse, que está aquí, de izquierda a derecha. Este sería el primero. Luego el siguiente con m-2 y así me voy hasta t menos lambda i de v y finalmente v. ¿Ok? Este va a ser el conjunto ordenado de esa manera. Entonces, bueno, entonces, ok, vamos sí a mencionar este WV, que sería el generado por este conjunto. De hecho es T invariante, y tiene a este conjunto como base. Entonces ahora vamos a fijarnos en la representación. Entonces, por lo tanto, la pregunta ahora es, ¿cómo es? Ahora vamos a las matrices, vamos a dibujar la matriz. Bueno, déjenme pasar por otro paso intermedio que sería como este espacio es T invariante, entonces se puede considerar el operador restringido. El operador restringido, que sería, le voy a llamar nada más TW, nada más iría de WV en WV, que se comporta igual que T. De hecho, hasta en algunos textos podrían omitir este subíndice, pero en realidad no es T, es el operador restringido que se comporta, o sea, actúa igual que T. La T, acuérdense que va de todo el espacio en todo el espacio. Pero aquí tenemos este operador restringido. Entonces, sí, en efecto, tenemos una restricción bastante grande porque tenemos el espacio, tenemos el K lambda, que es uno de estos pétalos, tenemos el ciclo de estos vectores, que lo voy a dibujar así,
Y luego tenemos el espacio generado por ese ciclo. Este espacio es el que estoy llamando W subíndice B, este de aquí, ¿ok? Este es W subíndice B. Y ahí es donde estoy tomando, en esa parte nada más estoy tomando el operador. Perdón, sí era necesario mencionar este espacio, ¿no? Les había dicho que no, pero sí pinta. Ahí está este espacio. Porque lo que entonces requiero es, ahora enfoquémonos, o sea, ahora consideremos la matriz que representa a TW, o sea, aquí acuérdense que tenemos el operador que está definido en el grande, y siempre que tenemos un espacio invariante, pues podemos considerar este mismo operador, pero restringido, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tomar el operador restringido, bueno, lo voy a dibujar, es el mismo T, pero restringida acá lambda, y aquí es la misma T, pero restringida a W, que es este, ¿ok? Y la matriz que representa TW respecto a esta base, que es este ciclo, fíjense cómo sería, cómo es. Bueno, a ver, déjenme aquí seguir con el color amarillo. ¿Cómo sería esa matriz? Bueno, pues vamos a sacarla. Igual como cuando consideramos los vectores propios. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Fíjense bien, pues es la misma regla, ¿no? Esta matriz sería aplicar TW, que es lo mismo que aplicar T, a cada uno de los vectores de esta base que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, a ver, eh, para eso vamos a renombrar, hay que hacer varias cosas aquí, tal vez lo debía haber dicho acá. Entonces, nada más, para que sea más fácil este cálculo, bueno, esta es la que quiero sacar, ¿no? Entonces, primero renombremos, perdón, aquí renombremos nada más para que sea más fácil, beta V, que es la que teníamos antes, vamos a llamarle B1, B2 hasta BM, ¿no? Para que sea más fácil el cálculo. Entonces, fíjense ustedes cómo nada más no se nos olvide que este primero es un vector propio. ¿Ok? No se nos olvide que es ese vector propio. De hecho, lo estamos rebautizando, ¿no? O sea, le estamos llamando B1 a todo esto que es T menos, este es T menos lambda I, del vector de donde empezamos. Acuérdense que este es V, este es el que llamamos V. Después de V generamos este ciclo aplicando a este vector del que empezamos, le aplicamos el operador auxiliar hasta llegar a un vector propio. Y luego enlistamos esos mismos al revés, de tal manera que este es B1 y este de aquí resulta ser B. Fíjense, ahí está B, es el final. De hecho, vamos a llamar, la nomenclatura que se usa es B1, se llama vector inicial del ciclo. Este se llama vector inicial del ciclo. ¿Ok? Vector inicial del ciclo. Y BM, que es B, se llama
vector terminal del ciclo. Ok. Pero ahora fíjense qué pasa cuando yo le aplico t a B1. Pues que es un vector propio, entonces esto simplemente va a ser lambda por B1. Vean ustedes cómo la conveniencia de renombrar esto, que en principio tenía una notación un poco elaborada, pero los renombramos porque sacar la matriz, ¿en qué consiste? Es aplicarle T, acuérdense que T de W es la restricción, entonces en realidad estoy aplicando T. Es aplicarle T a cada uno de estos vectores y ver cómo son sus coordenadas, acuérdense. Entonces, fíjense cómo cuando yo le aplico T a B1 me da lambda B1. Cuando yo le aplico T a B2, ¿qué va a suceder? Bueno, a ver, fíjense, aquí no es tan directo, ¿verdad? Porque lo que sé, la información que sé, es que, bueno, si quieren ustedes aquí podrían, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero nada más para que se den cuenta es, cuando yo le aplico T menos lambda I a B1, este es el vector 0, porque B1 es el que está aquí en el espacio propio, ¿no? Acuérdense que aquí ya llegué al espacio propio, este es el B1. Entonces esto me da 0 y esto se traduce en que T de B1 es igual a lambda por B1. Ahora, si le aplico T menos lambda I a B2, me va a dar B1. Acuérdense que cuando le aplico el operador auxiliar voy bajando, voy acercándome aquí al espacio propio. Entonces tengo esto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si le aplico T a B2, a ver si está claro, paso de esto del otro lado y me queda B1 más lambda B2. ¿Sí está claro? Sí. Esto lo voy a reescribir acá, perdón. ¿Qué pasa si yo me sigo? Bueno, pues voy a usar el mismo truco, es decir, ¿qué va a suceder cuando yo le aplico T menos lambda I a B3? Me va a dar el anterior, ¿no? Acuérdense que los renombramos de tal manera que este sea B1, B2, B, etcétera, hasta B, que es BM. Entonces, cuando yo le aplico el operador al siguiente, me va a dar el anterior y puedo hacer exactamente lo mismo. Es decir, T de B3 T de B3 va a ser igual a B2 más lambda B3. Y así nos vamos, ¿no? Es decir, en general, T menos lambda I de un BI más 1 me va a dar BI. Es decir, T de BI más 1 es igual a BI más lambda BI más 1. Y así nos vamos, ¿no? Hasta que llegue al último, ¿no? El último, ¿qué sería? El último sería T de BM, es el último, que de hecho es V, sería BM menos 1 más lambda por BM. ¿Ok? ¿Eso qué me dice? Me dice que la matriz de T o de TW, para ser más formales, en la base que yo elegí con ese orden, ¿cómo sería? Fíjense, el primero me queda lambda y puros ceros, la columna. Ahí está, me queda lambda puros ceros. La segunda columna me queda un 1 aquí, luego lambda y luego puros ceros. El tercero me quedaría 0, 1, lambda y puros ceros. Y así me voy, ¿verdad? Y todos quedan así con un 1 y luego lambda. La lambda queda en la diagonal principal porque la lambda es el coeficiente del mismo vector que estoy calculando. Y me queda esta forma
donde en la última fila pues tengo un 1 y luego lambda. Aquí está lambda en la diagonal principal y un 1 anterior, ¿no? Bueno, aquí si quieren voy a escribir los ceros anteriores y aquí el 1 anterior. Es decir, vean la forma como queda, queda una matriz triangular superior, es decir, abajo de la diagonal hay puros ceros. Y luego hay una diagonal de unos arriba de la diagonal principal. ¿Ok? Esta matriz, una matriz que tenga esta forma, aquí definición. Bueno, primero se entendió por qué tiene esa forma la matriz. Sí, profe. Ok, entonces una matriz de esa forma, es decir, es una forma muy específica. Fíjense, es la diagonal principal está ocupada por un mismo valor real, que es lambda. O sea, se repite ese valor real. Y en la diagonal de arriba quedan unos. Entonces, una matriz de esa forma se llama bloque de Jordan. Este es el bloque de Jordan asociado a lambda. ¿Sale? Entonces, bueno, me tomé todo este tiempo para que se entienda qué relación hay entre un ciclo de vectores que está dentro de un espacio generalizado y por lo tanto se está usando el operador auxiliar. Pero estos espacios, aunque echen mano del operador auxiliar, son T invariantes y por eso es que se puede aplicar la T invariancia para nada más restringirme a este espacio. ¿Ok? En realidad lo que voy a hacer es armar una matriz grandota con estos pequeños bloques. ¿Ok? Entonces, fíjense. Bueno, ya primero, antes que nada, díganme si hasta aquí hay alguna pregunta. Esta es una primera definición. Aquí estoy definiendo bloque de Jordan, que es como el ladrillo. Pero después voy a definir una matriz de Jordan. Entonces, el siguiente paso es definir una matriz cuadrada. Se llama matriz de Jordan. Si tiene la forma con la notación que habíamos definido, J1 suma directa JR, donde cada JI es un bloque de Jordan asociado a lambda, un elemento del campo. Bueno, digamos a una lambda I. ¿Ok? Es decir que J, pues el comentario de esto sería que J es una matriz cuadrada que está formado por bloques. Acuérdense que los bloques son submatrices de distintos tamaños. Bueno, los voy a poner así en principio, que de hecho es lo que se hace, pero bueno, en principio son de distintos tamaños. Hasta llegar a un último bloque, donde a su vez estas matrices, bueno, primero aquí está lleno de ceros.
Aquí puede haber otros elementos, pero si nosotros hacemos el zoom de un bloque, entonces es de la forma lambda, 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 y aquí arriba unos. Y todo lo demás 0. ¿Ok? Eso sería, si yo tomo uno de estos bloques, es esto. Puede ser que cada bloque tenga una lambda distinta o puede ser que se repitan las lambdas. Pero en un bloque sí se están repitiendo las lambdas. Sí está clara la situación. Ahora, puede ser cualquier número de bloques, puede ser cualquier tamaño de la matriz y pueden intervenir, por lo tanto, cualquier número de lambdas. Eso es lo que se llama una matriz de Jordan. Es una matriz que está formada por bloques. Entonces, bueno, por ejemplo, si quieren, bueno, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta. No, profe, de momento no. Entonces, miren, para ver un ejemplo, fíjense, aquí está el libro, aquí está el Freeber. Vean ustedes cómo ahí está el ejemplo abajo de una matriz de 8 por 8. ¿Sí lo ven? Sí. Fíjense entonces cómo aquí voy a señalar, bueno, ya están señalados ahí los bloques. Vean ustedes, ahí está un bloque. Los bloques, esos bloques no están ordenados por tamaño. Digo, se pueden ordenar por tamaño, pero no es necesario cuando ustedes están formando bloques de distintas lambdas. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí creo que no me deja escribir, pero a ver. O sea, en este primer, no me deja escribir. Pero bueno, aquí en este bloque, lambda es igual a 2. Fíjense que aquí vuelve a ser lambda igual a 2, pero es un bloque de un solo elemento. Sí se vale eso. Es un bloque de un solo elemento. ¿Ok? Que es, o sea, ya no aparece un 1, ya no hay espacio para que aparezca un 1. Es decir, me quedé en una esquina. Ya no pude avanzar. ¿Y a qué corresponde eso? Pues a que ese vector inicial ya es un vector propio. ¿Vale? Bueno, de hecho siempre es un vector propio, pero quiere decir que ya con eso ya se acabó el ciclo. Es un ciclo que consta nada más un vector propio. Bueno, pues sí se vale, ¿verdad? Se vale justamente cuando el vector v que tomo, acuérdense que todo parte de un vector v al cual le voy aplicando el operador auxiliar. Si ese vector v lo tomé como vector propio, pues ya estuvo que me quedé en él nada más, ya si le aplico el operador auxiliar llego al 0, pero justo lo que quiero es generar un ciclo de vectores distintos de 0. Entonces sí se vale, ¿eh? Sí se vale que el bloque sea de 1 por 1. De hecho, el tamaño de cada bloque coincide con el tamaño del ciclo, con el número de elementos que tiene el ciclo. ¿Sí está claro? Aquí tengo un bloque de 3 por 3, uno de 1 por 1. Aquí tengo un bloque de 2 por 2. Y luego tengo un bloque como lambda igual a 0, que también se vale, pero aquí como hay un 1, es un bloque de 2 por 2. ¿Ok? Entonces, eso es una matriz de Jordan. Como ven, es una matriz que se compone de esos ladrillos que se llaman bloques, que se obtienen, déjenme regresarme aquí a la pizarra, que se obtienen justamente a partir de un ciclo de vectores que forman una base de un espacio muy restringido que sería el espacio generado por ese ciclo. Esa es la situación. ¿Sale? Entonces ahora ya podemos hablar de la meta, de la nueva meta. La nueva meta es
que en vez de forzar a un operador lineal a que sea diagonalizable, es decir, a que exista una base tal que su representación sea una matriz diagonal, vamos simplemente a poner el objetivo de que su representación sea una matriz de Jordan. ¿Ok? Y entonces esto me lleva a otra definición. Entonces, en esta definición vamos a hablar de una base de Jordan. Una base de Jordan para el operador T de un espacio de dimensión finita sobre sí mismo es una base beta del espacio total, ahora sí es el espacio total, tal que la representación ahora sí de todo el operador completo, no restringido, sino todo el operador completo respecto a esa base es una matriz de Jordan. Entonces quiero que la matriz, quiero encontrar una base. Ahorita vemos qué significa, pues ya nada más hay que desmenuzar qué características tiene que tener esa base. Pero quiero encontrar una base que al representar T me quede una matriz, pues que en realidad es muy sencilla. ¿Y por qué se buscan estas bases? Porque son un poco más complicadas que las diagonales en realidad, ¿no? Si me regreso al ejemplo del libro, vean ustedes que pues casi es, la veo de lejos y casi me aparece una matriz diagonal. Entonces, si yo estoy buscando modelos o aplicaciones donde aparezca una matriz fácil de manejar, pero no me aferro a que sea diagonal, pues puedo flexibilizar un poquito la restricción para que en vez de que sea una matriz diagonal, sea una matriz de Jordan, que también es bastante sencilla. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, resulta que si el polinomio característico de, bueno, les adelanto esto, si el polinomio característico del operador se puede factorizar totalmente, que eso siempre lo tengo que hacer porque para garantizar que estén todas las raíces del polinomio, que todas las raíces existan en el campo donde estoy considerando. Si se puede eso, entonces existe la base de Jordan sin restricción. Ese es el gran teorema de esta sección que no nos va a dar tiempo de demostrar, pero que pueden ustedes ver la demostración, ahorita les digo dónde, que es el teorema de la existencia de una base de Jordan. Siempre va a existir una base de Jordan con esa ligera, digamos, hipótesis de que el polinomio se puede factorizar. Recuerden que en el caso de diagonalización, a pesar de que tuviéramos que el polinomio se factorizaba, no había garantía de tal base de vectores propios, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta por qué. Ok, pero antes de escribir ese teorema, ¿cómo debe ser esa base de Jordan? Pues muy sencillo. Va a ser una base que esté formada por subbases, digamos, o sea, por conjuntos linealmente independientes, que a su vez representen ciclos, ¿ok? Entonces, déjenme ponerlo así como esta proposición de una vez. Una base beta del espacio es base de Jordan para un operador lineal T del espacio en el espacio, sí y solo sí. Beta es unión de ciclos
de vectores propios generalizados de T. Es decir, beta es igual a beta 1 unión beta R, vamos a usar la misma letra, donde cada beta I es un conjunto que además tiene ese orden como el que pusimos aquí, pero de hecho desglosado sería aplicarle T menos lambda I a un cierto vector a la MI menos 1. Aquí MI menos 1 pues es la M que había puesto, nada más que aquí estoy poniendo el índice para representar cualquiera de estas bases que se están uniendo. Así nos vamos hasta T menos lambda I de V. De hecho, aquí también podría tomar ahí una I y luego BI. ¿Ok? Este es un ciclo. Este es un ciclo de, bueno, le voy a poner eigenvectores generalizados, ¿verdad? De T asociados a lambda. O sea, este es un ciclo nada más, ¿verdad? Pero puede haber muchos ciclos. Bueno, tantos ciclos aquí estoy suponiendo que son R ciclos. Entonces, bueno, esta proposición realmente es una observación, ¿no? Aquí no voy a escribir la demostración porque la demostración es simplemente lo que acabo de decir hace rato, es decir, una base de Jordan es una matriz de esta forma y una matriz de esta forma lo que dice precisamente es que la relación entre los vectores que forman los bloques, o sea, si yo tomo la matriz de Jordan y me concentro en un bloque, ahí está un bloque, lo que se traduce de la forma del bloque es precisamente estas relaciones que tengo aquí. Se traducen estas relaciones, que equivalen a decir estas relaciones, que equivalen a decir que los vectores que forman esta base, que sería la beta I, cada una de estas, esos vectores son de esta forma. ¿Ok? Porque decir que son de esta forma es decir que cuando yo le aplico T menos lambda I al primero me da 0. Que si le aplico T menos lambda I al segundo me da B1. Que si le aplico T menos lambda I al tercero me da B2. Entonces, desglosar todo eso significa que la lista de vectores se puede escribir de esta forma. Todo en términos del último vector que está aquí, que es este. ¿Está bien? Y entonces, por lo tanto, esto sería un ciclo de vectores propios generalizados. Todos estos están en un mismo espacio propio generalizado asociado a un mismo valor propio, que es lambda. Entonces, esta demostración es simplemente una traducción de cómo partiendo de la matriz llego a bloques que tiene la matriz, estos bloques, y si me detengo a ver cada bloque,
llego a una base formada por un ciclo de esta forma. ¿Ok? Y viceversa. Si parto de una unión de ciclos de esta forma y luego construyo la matriz que representa T con esa base, pues llego a la matriz en bloques. Es decir, esto es un sí, solo sí, pero es una traducción, no tengo que pensar nada adicional, sino nada más desdoblarlo todo. No sé si quede claro eso. Sí, Sí, Juan Manuel. bueno, sí, también, ahí en la última, en donde está ya la base beta I, Sí. no habría que considerar un lambda I, digamos, porque o sea, para cada lambda se genera una A. Sí. Aquí ya no quise ponerle más a la anotación, pero sí, de hecho, fíjense, podría tener para cada lambda, o sea, sí se vale que se repita la lambda, ¿verdad? Es decir, se vale que aquí, por ejemplo, déjenme ponerlo en el dibujo, podría ser que esta aquí fuera de lambda 1, este bloque también de lambda 1 y tenga 5 bloques para lambda 1, luego tenga 8 bloques para lambda 2 y así me voy un cierto número de bloques hasta terminar con lambda, ¿qué letra le habíamos puesto? Creo que M, ¿no? Bueno, o R, ya no me acuerdo qué letra, pero bueno, la letra que sea, R. Digamos, si la lista de valores propios distintos es de lambda 1 hasta lambda R, puede ser que cada valor propio tenga distintos bloques. Eso sí se permite, ¿verdad? No quiere decir que sea un bloque, nada más un bloque para cada valor propio. No, cada valor propio puede tener varios bloques. De hecho, acuérdense en el ejemplo que vimos aquí en el libro, ahí estaba, vean ustedes cómo lambda igual a 2 tiene 2 bloques. Lambda igual a 3 tiene un bloque y lambda igual a 0 tiene un bloque, pero aquí lambda igual a 2 tiene 2 bloques. No sé si déjenme ver si aquí hay otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, lambda igual a 2 tiene 2 bloques, lambda igual a 3 tiene 2 bloques, vean ustedes, y lambda igual a 0 tiene un bloque. Sí, por supuesto que no hay mucho espacio para ejemplificar matrices más grandes que tengan bloques repetidos para un valor propio determinado, pero sí se puede eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí, por ejemplo, fíjense, no sé si se alcanza a ver, déjenme hacerlo más grande. Ahí está, ahí se ve. Fíjense esta matriz. Aquí, si se fijan, es la misma lambda I. ¿Sí? Es la misma lambda I, es decir, es el mismo valor propio, pero ese mismo valor propio tiene un bloque, 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se conoce como la la matriz canónica de Jordan va a ser fijarme en un valor propio y en ese valor propio, ese sí, ordenar sus bloques del más grande al más pequeño. Bueno, claro que puede haber 2 bloques del mismo tamaño, pues se ponen ahí juntos, ¿no? Pero en general lo que se hace es para cada valor propio tener ese orden en la matriz. ¿Ok? Ahorita vamos a escribirlo. Pero no sé si con los ejemplos queda claro. Tu pregunta, Juan Manuel, sí que se aclaró, entonces. En efecto, todos estos están asociados a una lambda, pero puede ser que varios bloques estén asociados a una misma lambda. Sí, digamos, nada más lo que estaba pensando era en la anotación también de que, como cada base, beta I,
como dice, está asociada a una lambda. Y bueno, sí, como dices, esa lambda se puede repetir para Exactamente. para varias beta i's. Ajá. Exacto. Bueno, digamos, aquí, si complicamos la notación, en efecto, podría poner, es que tendría que poner doble subíndice, ¿no? Es decir, tendría que poner, fíjate, beta de lambda 1 o poner nada más el subíndice 1, digamos, el subíndice 1, 1, luego 1, 2, hasta, eh, hasta 1 R1 y luego un siguiente tramo de beta 2.1 hasta beta R2.2 y así nos vamos, ¿no? Hasta beta R1, beta R, bueno, ya la letra es medio desafortunada aquí, pero bueno, déjenme cambiarla aquí a N1, N2, hasta beta NR, ¿no? Entonces, aquí en este caso, estos serían asociados a lambda 1, a lambda 2, hasta lambda R, suponiendo que lambda 1, lambda R son los valores propios distintos. ¿Ok? Y lo que les decía es que de manera canónica, o sea, todo es convención, de hecho, ¿no? Pero ahí los textos sí se ponen de acuerdo que de manera canónica, para cada lambda i, valor propio, se tiene que digamos, la cardinalidad de beta i1 es mayor o igual que la cardinalidad de beta i2, y así nos vamos hasta acabar con los ciclos correspondientes a esa lambda i, como le había puesto ni. Es decir, estos que están aquí se ordenan del más grande al más pequeño. Puede ser que dos tengan el mismo número de elementos, pero recuerden ustedes que este orden que estamos escribiendo ahí tiene que ver con el orden de los bloques de la matriz de Jordan, que va del más grande al más chico con la posibilidad de que se repita. Y luego paso a otro valor propio y luego a otro valor propio. Los valores propios, esos sí no están ordenados porque pues, me pueden salir racionales, reales, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, saco la lista de valores propios y luego, pues, de la lista de valores propios voy tomando el primero, el segundo, el tercero, y ahora sí, de cada valor propio, saco tramos de bases o bloques de la matriz del más grande al más pequeño. Y eso es lo que se conoce y por eso es que se llama la forma canónica de Jordan, por esta cuestión del orden, ¿no? O sea, se obtiene la matriz canónica de Jordan, o también se llama la forma canónica de Jordan. O sea, es la propia matriz a la que se llama la forma canónica de Jordan. Y lo de canónico, pues es una convención en realidad. Fíjense que eso de reordenar el ciclo, porque en un principio lo habíamos escrito así, ¿se acuerdan? O sea, si no reordenamos el ciclo, lo único que va a pasar es que los unos, en vez de salir arriba, van a salir abajo. Es decir, no es un cambio realmente que afecte mucho la situación. Es igual, una matriz igual es sencilla, pero la convención es que los unos salgan arriba, ¿no? Y entonces por eso es que se reordena de tal manera que así es la convención, se empiece por
el vector propio y se termine en el vector que realmente por donde empieza el ciclo originalmente, ¿no? Pero así se reordena para que los unos salgan en la diagonal de arriba. Y luego la convención de que estas bases o subbases, si quieren, conjuntos linealmente independientes formados por los ciclos, se ordenen del más numeroso al menos numeroso. Ya plantearemos algunos ejemplos, lo que nos dé tiempo de hacer, pero por lo pronto tenemos esa situación de lo que es al mismo tiempo, una base de Jordan y una matriz de Jordan, ¿ok? Y los bloques de Jordan, que son esos ladrillos que tenemos ahí. Entonces, bueno, ya finalmente, disculpen el tiempo, pero ya para acabar, ahora sí enuncio el teorema de la base de Jordan. Bueno, en realidad sería de la existencia de la base de Jordan, pero bueno, lo voy a escribir así simplificado. Entonces, ese teorema lo que dice es que dado cualquier operador, aquí por supuesto es un espacio de dimensión finita siempre. O sea, si hablamos de matrices es de dimensión finita. Tal que su polinomio característico se factoriza totalmente, completamente. Acuérdense que eso quiere decir que se factoriza en factores lineales. Siempre existe una base de Jordan. Para T. O sea, por supuesto es una base de Jordan del espacio para T. O sea, acuérdense, las bases son bases del espacio, pero es la base para representar a T. O sea, es la base que cuando construimos la representación de T respecto a esa base, nos da una matriz de Jordan. Entonces, siempre va a existir esa base. La demostración no es fácil. También se utiliza inducción. De hecho, se usa el segundo principio de inducción y se hace en dos casos. ¿Sí? No nos va a dar tiempo de ver ese teorema de la existencia, pero apoyándonos en ese teorema de la existencia, podemos entonces enunciar un teorema parecido al de diagonalización que tiene que ver ahora con la descomposición del espacio en subespacios, como suma directa. ¿En qué subespacios? Pues va a ser precisamente en los subespacios. Ahora, si vemos el espacio y sus subespacios, entonces aquí tenemos primero los pétalos, los diversos pétalos generalizados, y luego adentro de los pétalos podemos tener varios ciclos, ¿ok? Entonces, cada ciclo corresponde a un bloque de la matriz y puede haber varios bloques asociados a un valor propio, es decir, puede haber varios ciclos en un mismo espacio propio generalizado. Entonces, esos ciclos también son independientes y por lo tanto el espacio se puede descomponer en todos esos subespacios, pero también se puede considerar simplemente el espacio se descompone en los espacios generalizados, ¿no? Que sería así como una primera descomposición. Ya si queremos ser más finos, pues a su vez el espacio generalizado lo descomponemos en los subespacios generados por los ciclos. ¿Ok? ¿Sí se entiende la situación? Sí. Bueno, muy bien. Entonces proseguimos el miércoles. Y como les decía, bueno, reitero, el tercer examen sería de hoy dentro de una semana. ¿Sale? Sobre estos temas, que son los que ya vienen en la tarea 8. No les voy a preguntar nada adicional.
vamos a tener nuestras clases, la de hoy, la del miércoles y la del viernes, y ya ahí terminamos. Y ya el lunes, nada más el lunes hacemos el examen. A la misma hora, es decir, de 12 a 2. ¿Sale? Para completar su calificación y procurar que suban de calificación. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Solo una cosa, ayer ya no, iba a subir mi tarea, pero me pasé por 2 minutos y Sí, ya no me dejó la plataforma y se la mandé por correo. sí, No está sé bien. si le llegó. Sí lo vi rápidamente. Sí llegó. Y también esas Ah, tareas las califico y las vuelvo a mandar por el mismo correo. bueno, muchas gracias, profesor. Tengan un poco de paciencia. Voy a procurar calificarlas lo antes posible, pero No, sí, o sea, nada más era para comentarle. sí, no, sí, esas tareas sí las califico y las regreso por el mismo correo. Gracias. Ok, gracias, profesor. Eh, Profesor, Dime, Miguel. yo tengo una duda porque la tarea 8 se entrega el domingo, ¿no? O la fecha Sí, máxima, domingo a las 11:55, entonces el sí, control es el lunes a las 12, entonces no sé si pueda calificar antes de eso. sí, claro. Sí, en efecto. Bueno, pues se puede entregar antes, ¿no? Sí procuren entregar antes, porque de esa manera pues van a tener la retroalimentación. ¿Ok? Ok, O ok. sea, lo dejo abierto, procuren entregarla antes, digo, para no presionar que en vez de que sea el domingo la entreguen el viernes, pero sí procuren entregarla antes para que tengan la retroalimentación en efecto. Sí, Miguel, gracias por la observación. Sí, no, no hay Ujú, problema. muy bien. ¿Algún otro comentario? Profe, yo también tenía una duda en la tarea 7 de una anotación. A ver, vemos la tarea 7. Aquí está la tarea 7. ¿En qué número? El ocho creo. Aquí está el 8. Sí, el F en T en A igual a T sub Aquí. F en A. Ok, entonces, fíjate, f es un polinomio y tienes que probar esta igualdad. ¿Igualdad de qué? Bueno, aquí del lado izquierdo tienes un polinomio evaluado en el operador. Es decir, te da un operador. Este que está aquí te da un operador. Un operador del mismo espacio en el mismo espacio, es decir, de K a la N en K a la N. ¿No? Entonces, aquí tienes un operador. Acuérdate cómo se construye el operador. Se construye a través del formato que indica el polinomio, ¿no? O sea, si el formato es 1 más 2x más 3x cuadrada, pues en vez de la x pongo el operador, ¿no? Y interpreto las potencias como composición, ¿verdad? Entonces obtienes un operador total, digamos, de K a la n en K a la n, pero ya que haces todas las operaciones, obtienes un operador ahí, que se puede aplicar a vectores de K a la n, ¿verdad? ¿Sí está Sí, claro eso? sí, sí. ¿Ok? Y del otro lado, ¿qué tienes? Tienes ahora esto que está como subíndice es el polinomio aplicado a la matriz. ¿Qué obtienes cuando evalúas un polinomio evaluado en una matriz? Pues obtienes una matriz. Igual usas el mismo formato del polinomio, pero si el polinomio es 1 más 2x más 3x cuadrada, pues entonces va a ser la matriz identidad más 2 veces la matriz A más 3 por la matriz A al cuadrado. Y obtienes una matriz. Entonces, esto que está abajo, como subíndice, es una matriz. Y ahora consideras el operador asociado a la matriz, que es el que multiplica por esa matriz, ¿no? Entonces, Ajá. de lo que se trata es de demostrar que los dos operadores son iguales, es decir, que actúan igual, ¿sí? Puedes Sí. tomar un vector arbitrario y aplicar los dos, o más sencillo, toma un vector de la base canónica. Si tú demuestras que los dos operadores actúan igual en la base canónica, pues ya demostraste la igualdad, ¿no? Está bien. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Sí, Y, muy bien. esa relación se emplea para concluir el teorema de Cayley-Hamilton para matriz. Exactamente. Esa es la sugerencia.
que para concluir el teorema de Cayley-Hamilton para matrices, pues nada más usen el 8. Ok, muchas gracias, profesor. Por nada, muy bien. ¿Otra pregunta? El ejercicio 4, profe. ¿De esa misma tarea? Sí. El 4 dice que el determinante de T... Perdón, el 3. El 3 dice que si A es la matriz que representa T con la base beta, aquí tu hipótesis es que tienes, el espacio se descompone en estos espacios T invariantes, que beta es, como dijimos hace rato, es una unión de bases de cada uno de estos subespacios. Y entonces en el 3 lo que tienes es, le llamas a la matriz completa y le llamas ahí al bloque, ¿verdad? Al bloque que está asociada nada más al espacio T invariante. Si se fijan aquí, no estamos hablando de ciclos ni nada, lo estamos poniendo en abstracto. Es decir, un espacio se descompone en subespacios como suma directa y cada subespacio tiene su propia base. Pero como son T invariantes, entonces el operador actúa adentro de cada espacio sin salirse del espacio, ¿verdad? Y por lo tanto tiene sentido hablar de estas matrices. Bueno, pues resulta que esas matrices van a ser bloques para la matriz general. No quiere decir, no estoy hablando de ciclos, no estoy hablando de bloques de Jordan. Simplemente es una situación de cómo la suma directa se traduce en una unión de bases que a su vez se traduce en una descomposición de una matriz en bloques, ¿verdad? Entonces, nada más hay que desglosar las hipótesis, lo que tienes ahí, ¿no? Para demostrar que esta matriz se descompone así, pues simplemente analiza cómo se define esa matriz. Esa matriz es aplicarle T a cada uno de los elementos de la base total. Pero cuando consideras los elementos de la base total, fíjate que vas tomando los tramos de cada una de estas bases, ¿no? Y al considerar los tramos de cada una de estas bases, pues te va a salir, en cada tramo te va a salir esta matriz. Entonces, en realidad, no es complicado, sino más bien es un desglose, una traducción de lo que está pasando. No sé si con esto te quedó claro la situación. Sí, profe, gracias. De acuerdo. Ok. Otra pregunta más. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Que estén bien. Cualquier duda que tengan por correo. Ahí estoy viendo mi correo. Sí, profe. Está bien, gracias, Hasta luego. maestro. Hasta Muchas luego. gracias, Luis.